Dios, este día estamos agradecidos, estamos bendecidos. Quiero decirles que el día de ayer tuvimos una reunión de varones, muchos confirmaron, mostraron interés, llegaron y fue una bendición, fue una gran bendición. Otros no pudieron, razones personales, situaciones de ya compromisos hechos, pero tuvimos, yo creo que éramos casi 40 varones ahí con todo hijos, varones, y fue un tiempo de muchísima bendición. Fue un tiempo de bendición porque primero que nada pues hace falta, ¿verdad? Fomentar la amistad, hablamos ayer de eso. Hay tantas personas con tantos dones tan valiosos en la iglesia y conocernos, saber lo que hacemos, ayudarnos, impulsarnos, pues es una bendición, es el cuerpo de Cristo y unos se ayudan a los otros y se apoyan y oran los unos por los otros y es una bendición que no podemos perdernos. Sí, yo te invito a que las próximas que veas invitaciones, en la medida que tu agenda lo permita, acompáñanos. Tuvimos la celebración del cumpleaños de Lucio, ¿verdad? Partimos pastel y todo, le dimos bienvenida a Agustín, como dijo Judy, que pues ya está con nosotros de regreso, estamos muy agradecidos con Dios y la pasamos padrísimo, le dimos un estrenón a la cancha de soccer también. Bueno, le dimos Kimosabi, es porque yo ni me paré ahí a jugar, pero los niños y Coach Cristian ya estaban ahí para pronto tirando, tirando unos buenos tiros. Y va a estar muy bonito ese proyecto. Yo los invito de veras a que si tienen niños que quieren practicar soccer, ya saben, ya lo anuncié, martes a partir de las 5:30. Así vamos a empezar y vamos a ir viendo cómo se acomodan las cosas, ¿ok? Y bueno, pues en esta reunión de varones, el invitado principal fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Comimos riquísimo, pero cerramos con la palabra, para que nos vayamos bien satisfechos, bien llenos, ¿verdad? Y lo que aprendimos el día de ayer es que el Señor espera que nosotros como varones los levantemos en el sacerdocio y en la función que Él nos ha dado, no como el mundo piensa que deberíamos de ser hombres, ¿verdad? Sino como Cristo nos enseñó a ser hombres, ¿verdad? Y hay mucha enseñanza ahí, pero al final de cuentas lo que entendimos es que Jesucristo vino a mostrarnos cómo caminar en este mundo, cuándo hablar, cuándo no, cómo enfrentar situaciones, cómo orar por los enfermos, cómo tener autoridad mediante la búsqueda de la presencia de Dios. Él tenía una práctica constante y permanente que era irse a orar, se apartaba a orar. Y Agustín nos compartía su testimonio y nos decía que la oración se había convertido en un pilar para él, porque está en contacto con el Padre. Y Jesucristo, cuando iba a salir a su ministerio, ayunó 40 días y oró, ¿verdad? 40 días, 40 noches completos, ¿verdad? Antes de ser aprendido ahí en el Monte de los Olivos, él estaba ahí orando, estaba buscando el rostro de Dios porque venían pruebas. Y Jesucristo dijo: van a haber pruebas, yo mismo las estoy enfrentando, pero yo estoy conectado con mi Padre. Y mi Padre me dice: te animo, te estoy cuidando, estoy contigo, vas a hacer esto, ten cuidado. O sea, el Padre es una fuente inagotable de sabiduría, de gracia, de gozo, ¿verdad? Donde ya no estás dependiendo del entorno, sino estás realmente dependiendo del que te diseñó, del que te hizo. No estás viviendo a tu suerte, no estás viviendo a lo que otros dicen, sino a lo que Él ha dicho: yo te he invitado a caminar conmigo. Y este es un Dios verdadero y con este preámbulo pues quiero dar entrada al tema de hoy, que seguimos en la serie Los Nombres de Dios. Los nombres de Dios, y hemos estado estudiando todas las características que Dios tiene y cómo es Dios conocido, ¿no? En el pueblo de Israel, cómo fue conocido Dios y cómo es conocido Dios hasta nuestros días, por las características de su persona, ¿ok? Las características de la persona de Dios. Quiero que me escuches bien, las características de la persona de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, en este estudio hemos visto que primero que nada, ¿se acuerdan? En el primero dijimos: Dios es un Dios triuno.
Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios uno, solo en tres personas, que está manifestándose y vivo como cantábamos, al que le clama, al que le adora, al que le busca. Él no se queda sentado, Dios está activo, Dios está trabajando, Dios está en movimiento. God is on the move. Hay un canto que nos gusta mucho a los niños y a mí. God is on the move. El Señor se está moviendo todos los días. Él no está diciendo, ya los creé, a ver qué hacen. Ya la regaron. Muy bien, hijo, No, Él está ahí contigo y te dice, ok, ahora vamos por más, ahora vamos por esto. Y está impulsándote constantemente, pero eso solo sucede cuando tú le conoces y sabes buscarle y estás metido en su presencia. Y metido en su presencia, quiero aclararte que no es que te metiste un cuarto a orar 24 horas y nunca saliste y esa es tu vida. Claro que tenemos un lugar con el Señor siempre, una intimidad, una búsqueda personal, pero en cada lugar donde tú estás, el Señor está contigo. El Señor está viendo y oyendo nuestra conversación, nuestro comportamiento, y Él está al pendiente de nosotros. Conocimos en el estudio Yahweh, el yo soy, el creador nunca creado, el Dios que es quien es todo, Él es. El creador no creado, el autor de todas las cosas, el Dios único, poderoso, verdadero, magnífico, excelso. No hay palabras para describir a este Yahweh, el gran yo soy. Él es. Él es. Y en todo lo que tú veas, si te ves tú, vete en el espejo, ve el árbol, ve el cielo. Todo habla de Él, todo es un milagro que está sucediendo constantemente y Él está hablando en este momento. Cuando sales, antes de que vinieras aquí, Él está hablando aquí. Nuestro compromiso con Él es, Señor, yo voy a afinar mi corazón a tu sintonía, a tu voz, porque sí hay muchas voces, sí existen muchas voces. Y ayer nos compartía Agustín cómo esas voces empiezan de una manera muy sutil, ¿verdad? Son voces que primero empiezan bajitas y parece que no pasa nada, ¿verdad? Son vocecitas pequeñas, pero esas voces de pronto te empiezan a causar curiosidad y después te empiezan a seducir hasta que te atrapan y después te gritan y luego te culpan y luego te están condenando. Es tremendo. Por eso tú y yo tenemos que aprender a oír la voz de Dios, porque sí, el adversario, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero tú y yo creemos en un Dios todopoderoso y en un Dios de amor. Estudiamos Rafa, el sanador, que te sana primero que nada del pecado y de la muerte. Es la primer sanidad que Cristo vino a darnos, es sanidad del pecado y de la muerte, ¿verdad? Voy a decirlo así, la adicción más grande que el hombre tiene es el pecado. Es lo más grande. Incidir en el pecado, en lo que a Dios le desagrada, es fácil, es cómodo, es placentero a la carne, porque la carne está concebida en pecado. Por eso Cristo vino a darnos vida, vino a darnos su palabra y su Espíritu Santo para que seamos vivificados. Entonces Rafa, el sanador, te ha sanado de la muerte y del pecado, ¿sí? Tú ya eres sano cuando tú le recibes, pero también de tu falta de fe. Te ha sanado de tu falta de fe, de no creer en Él. Estamos enfermos de incredulidad, de dudas. Estamos enfermos pues, a ver, convénceme, ¿no? De soberbia. Pero el Señor vino y dijo, yo quiero sanar tu tierra completamente. Y también de tu enfermedad física. Pero eso es lo último. Y el Señor puede usar cualquier cosa para que Él pueda sanar nuestra vida eterna con Él. ¿De acuerdo? Yahweh Jireh, el proveedor de la salvación, el que proveyó a su Hijo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo,
el único capaz de quitar el pecado es Él, es Cristo. Nadie más puede, por más ganas que le eches, tú y yo, y ningún pastor y ningún sacerdote puede quitarse su pecado solo. Es imposible. Por eso era necesario que Cristo viniera. Y entonces Cristo vino y dijo: yo voy a tomar tu pecado y yo voy a proveer el cordero que no había. Estábamos siendo sacrificados nosotros, porque la ley nos condenaba y nos decía: eres culpable, no puedes. Eso es lo que la ley hacía. La ley solamente se convirtió en un parámetro para decirnos cuán pecadores somos. Pero Cristo vino a darnos una vida nueva y decirnos: no es por lo que tú haces, es por lo que yo ya hice, que produzco en ti cuando tú me recibes. Y el Señor te creó para ser lleno de Él. Y cuando tú y yo no nos llenamos de Él, entonces estamos tratando de llenarnos de muchas cosas que no nos satisfacen. Y de ahí vienen las adicciones en todo tipo de formas en el mundo de hoy. El pecado, el dale a la carne lo que quiera porque solo vives una vez, y el Señor dice: yo tengo una vida eterna para ti, pero también hay una muerte eterna. Escoge pues la vida que pongo delante de ti. Y después vimos Yahweh Shalom, que es tu paz, que es una plenitud completa, donde Él cubre todos los frentes que pudieran afligir tu vida, absolutamente todos. Y yo les compartía que cuando Jesús fue a la cruz, Él no estaba: no, por favor, no me golpeen, ya me duele mucho. Imagínense. O sea, era una muerte terrible, tremenda, y sin embargo Él estuvo en Shalom, a pesar de eso. En el punto más débil de su caminar, antes de morir en la cruz, Él tenía Shalom. Y cuando tú ves el testimonio de Cristo, el comportamiento del hombre de Cristo, 100% hombre, 100% Dios, ahí tú te das cuenta que Él tenía el Shalom de Dios. No estaba afanado: no, ya me van a perseguir, ¿sabes qué? Vámonos corriendo. No, Él tranquilo, a su paso, sabiendo que estaba avanzando, porque el Padre respaldaba todo lo que Él hacía, porque Él hacía todo lo que el Padre le decía hacer. Así que en esta reflexión de hoy, yo te quiero hablar de Jesucristo, Dios. Jesucristo es Dios. No es un profeta, no es una persona fanática que vino, hizo cosas increíbles porque tenía mucha fuerza de voluntad e impactó a muchas personas. Jesucristo no fue un hombre 100% carnal, fue un hombre carnal, pero fue un hombre espiritual, como Él quiere que tú y yo seamos, 100% hombre, 100% Dios. Jesucristo no se quedó siendo hombre solamente, Él supo ser el hombre espiritual y el hombre 100% en su caminar en este tiempo que vino Él. A tiempo llegó. 100% en el espíritu, 100% en sus 5 sentidos, en su carne. Lo que a veces pasa con nosotros es que nuestra vida espiritual pasa a segundo término y nos convertimos en 100% carnales, pero Cristo 100% hombre, 100% Dios, 100% el aval del Padre, del Espíritu Santo sobre el Hijo, estaban funcionando en su diario caminar en esta tierra. Y cuando tú ves la vida de Cristo, entonces decimos: Señor, tuviste tanta misericordia de nosotros que te pusiste al nivel de nosotros. Viniste a mostrarte en una manera en la que no batalláramos, porque si ustedes analizan, los griegos tenían dioses que tenían todos los poderes, pero todas las características y defectos de carácter de los hombres, ¿verdad? Eran esos dioses que se enojaban y ¡pum! Zeus mandaba un rayo y ¡pum! ¿Verdad? Y eran diferentes dioses, dioses de la carne, de los frutos de la carne.
porque el hombre no podía concebir a un Dios verdadero. El hombre concebía un Dios como una persona con el poder de hacer lo que le plazca sin tener una conducta acorde a un Dios verdadero. Entonces su referencia era, pues han de ser como nosotros, o ha de ser como nosotros, porque ellos creían en muchos dioses, simplemente muy poderosos, dioses y semidioses y tanta cosa, porque el hombre no puede recibir en su mente con facilidad la grandeza de Dios. Así que Jesucristo viene y nos da su ejemplo y su palabra. Pero desde el principio, cuando Dios mandó la ley, Él dijo una cosa muy importante y me llamó mucho la atención, y esta reflexión la aprendí en esta reunión de pastores. Y la pregunta que nos hicieron fue: ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? ¿Cuál es? ¿Alguien puede decirme cuál es el primer y más grande? ¿Amarás a tu Dios, al Señor tu Dios? Bueno, déjenme decirles que no. El primero, escuchen esto, Deuteronomio 6, 4 al 9. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, primero, oye, Israel. Primero, oye, Israel. ¿Sabes qué significa Israel? El que lucha con Dios. ¿Alguien tiene sus luchas? Con la voluntad de Dios y tu voluntad. Bueno, escucha, oye, el que lucha con Dios. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es este Dios que hemos descrito, que suple todo lo que necesitas, tu paz, tu provisión, tu salud, tu identidad, tu vida entera. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego dice: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes, subráyale, en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta es una palabra bien clave para ti, para mí. Oye, y si tú oyes a Dios, vas a conocer a Dios. Lo vas a conocer, vas a saber quién es Dios. Si tú lo escuchas, tú lo vas a conocer. Si tú hablas con Él, si tú oras, si tú lo llamas, si tú lo adoras, si tú le buscas, Él responde y Él te va a mostrar quién es Él. Y entonces tú vas a poder amar a Dios. Yo, cuando era adolescente, yo tenía esta pregunta en mi vida. Yo decía: Señor, yo reconozco que tú eres Dios. Yo sé que tú existes, pero no puedo dimensionar una relación de amor contigo. En ese tiempo en mi vida yo no sabía lo que era amar a Dios, porque Dios era alguien que me habían dicho, no alguien que yo conocía. Y en mi caminar y en tu caminar en la vida, tú vas conociendo a Dios, y conforme lo conoces, tú lo amas. Por eso es bien importante oírlo. ¿De acuerdo? Si tú quieres amar a Dios y no lo estás escuchando, primero, es muy difícil, no lo vas a poder amar. Y eso yo quiero que tú lo tengas en tu corazón, porque cuando tú lo escuchas, lo conoces, lo amas, y luego empieza a decir aquí, y entonces, ahora sí lo vas a amar y vas a decidir amarlo con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y entonces tú, ya lleno, amando al Señor, puedes enseñar a tus hijos
pero esto va a estar en tu corazón. Ya no es alguien, cuando Cristo vino, ya no vino a andar cazando la ley al que pecó. Vino Jesús a andar cazando a los pecadores para salvarlos. Eso es lo que Cristo vino. La ley andaba cazando pecadores para matarlos, y Cristo vino a cazar pecadores para traerlos al arrepentimiento. Él venía a pescar hombres y mujeres que dijeran: yo quiero relacionarme con el Señor Todopoderoso. Y entonces se convierte en algo que tú haces con tus hijos, y en un mundo donde tú estás caminando, dice, andando por el camino, ¿verdad? Vas a hablar de esto cuando estés en tu casa, en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Hay una relación con Él. Esto no es una religión con Dios, es una relación con Dios. Y entonces, dice, vas a tener esta señal en tu mano, a la mano. Siempre va a estar a la mano la palabra de Dios. En tu corazón va a estar a la mano, ¿sí? Y van a estar en frontales en tus ojos para que puedas ver y decir: esto no es de Dios. Y le pones filtro. Dios es un Dios de lo imposible, de lo que no hemos visto, ¿verdad? Hay cosas que tú dices: yo todavía no veo a mi esposa o a mi esposo cambiar, yo todavía no veo la iglesia que estamos queriendo edificar para traer muchas familias que conozcan a Cristo, yo todavía no veo a mis hijos convencidos. Pero si tú agarras la palabra y te pones los lentes de la palabra, tú vas a ver lo que el mundo no te deja ver. Porque vas a empezar a practicar lo que Dios te ha dado como combustible para tu vida. Y entonces tus hijos tienen ahora también un ejemplo que no es religioso, sino que es vivo. Y este es un reto para todos los que somos papás todos los días, ¿sí o no? Porque todos queremos que nuestros hijos tengan la mejor vida posible, pero a veces esa vida de sobreprotección se convierte tal vez en lo que más daños le puede hacer a nuestros hijos, cuando lo que realmente les tenemos que enseñar es: conoce a Dios. Conoce a un Dios que no es culpable de mis errores como papá, ni de los errores de mamá, ni de los errores de tu maestro. Conoce tú a Dios. Y ayer en la reunión de varones dijimos todos, les dije, de manera independiente, había niños de 8 años y adultos, ¿verdad? Desde los más chiquitos. Dijimos: Señor Jesús, yo quiero más de ti. Aquí está mi papá, pero yo quiero más de ti. Dame más de ti. Esto es personal, se empieza a convertir en esa relación. Hay tantas características de Dios, pero Jesucristo se convirtió en el que representa y es Dios con toda la plenitud de la deidad. Y si gustas, acompáñame a Colosenses, a la carta de los Colosenses, al capítulo 2, versículos del 8 al 15. Y en lo que lo buscas, déjame decirte, encontré otros 19 nombres más que describen a Dios. Aparte de Yahweh, Rafa, Jireh, Shalom, hay otros 19. Y los voy a citar antes de entrar a esta palabra, ¿sí? Elohim, poderoso creador. Adonai, el Dios que gobierna. Rohi, el Señor es mi pastor. Tzidkenu, Dios es nuestra justicia. Nisi, Dios es nuestra victoria, nuestra bandera. Shama, Dios siempre presente. Tob, Dios es bueno. Mirakov, el Dios que es cercano. Mefaltí, el Dios es mi fortaleza. Lehem, el Dios que es alimento. Hasedi, el Dios de misericordia. Amuná, el Dios fiel. Hakabod, el Dios de gloria. Hakma, espíritu de sabiduría. Es Ruach Hakma,
Ruach Ubiná, espíritu de entendimiento. Ruach Esá, espíritu de consejo. Ruach Ugerubah, espíritu de poder. Eshla, fuego consumidor. Dice aquí Waisma, Dios escucha. Y luego dice Abba, Dios el Padre. Todo esto es Dios. Pero Jesucristo es Dios. Dios es tan vasto y tan grande que la única manera de conocerlo es en su presencia, en su palabra y en relación personal constante con Él. Y Pablo, cuando escribe a Colosenses, aquí en la carta a Colosenses, Pablo escribe esta carta y esta parte de la carta porque los colosenses estaban, la iglesia primera en Colosas, estaba deslizándose en doctrinas que querían otra vez separar la deidad de Cristo. Querían decir, no, era hombre y no es lo mismo que el Espíritu de Dios, no es lo mismo el hombre espiritual que el hombre carnal de Cristo. Pero no sabían que Cristo portaba y porta hoy, porque Cristo está vivo, toda la deidad de Dios. Todas estas características que hemos estudiado y las que acabo de mencionar, todas, la plenitud de la deidad de Dios están en Cristo. Están en Él. Por eso Él vino a este pedazo de nada en toda la creación que Él hizo para rescatar a estos hombres y mujeres que Él hizo con tanto amor, con el único propósito de relacionarnos con Él y de que Él pudiera derramar toda su grandeza y su majestad en amor por nosotros. Pero Él, al darnos la libertad, nosotros decidimos apartarnos. Y eso pasa. Hoy Cristo ha venido a darnos todo, pero nosotros podemos decirle, ¿sabes qué, Señor? No. Y basta un día que le digas no al Señor, que venga el león y te ponga una correteada o te agarre y no te quiera soltar. Por eso en esto tú y yo perseveramos. Entonces Pablo, entendiendo eso, dijo, cuidado, no empiecen a pensar en esto. Iglesia, les dijo, no empiecen a pensar en esto. Dice en el versículo 8, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es una alerta. Atención, miren, abran los ojos, que nadie los engañe con esas sutilezas que quieren robar. ¿Quién es Dios? ¿Cómo opera Él? Que dicen, no, nosotros estamos aquí, Dios ya no puede operar, estamos aquí aguantando vara hasta que Él venga. ¿Has oído eso? Yo sí lo he oído. Ya nos dio lo que nos tenía que dar y aquí estamos hasta que Él venga. Ya tenemos lo que necesitamos. ¿Sabes qué? El Espíritu de Dios está aquí. Jesucristo dijo, mi Padre enviará a otro ayudador que está a la misma altura, porque es el mismo Dios. Es el mismito. Pero el hombre quiere razonar, procesar a Dios con una naturaleza carnal, pero solamente se le puede entender las cosas espirituales siendo espirituales, buscando que nuestro espíritu crezca. Y dice ahí en el versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y la deidad con D mayúscula. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Voy a seguir leyendo hasta el 15, pero me voy a regresar, ¿ok? En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano,
al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había tiempo pasado contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. Era una pared, era algo que nos impedía conocer y acercarnos a Dios, dice, y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué palabra tan profunda estamos leyendo. Es súper. Esta palabra, el Espíritu Santo de Dios está aquí, y hemos estado orando, y yo antes de venir aquí, yo le decía, Señor, que haya una revelación espiritual de la palabra que vamos a entender y a recibir hoy. Que no solamente haga sentido en nuestra cabeza, está bien, pero que venga del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Porque Él es el que da testimonio a todo nuestro ser que somos hijos de Dios y de quién es Él. La plenitud de Jesús, nuestra conexión con Él, nos permite filtrar que esas otras filosofías humanas, tradicionales, de religión, no nos llevan a Él, no nos presentan al Dios verdadero. Que desdeidar a Dios, a Cristo, es quitar la fe en Él. Cuando tú no crees que Cristo es Dios, entonces tu fe no está en el lugar correcto. Escúchame esto. Jesucristo es Dios. Y tú y yo necesitamos entender esto claramente. No es un profeta, no es un hombre nada más. Se hizo hombre siendo 100% hombre, 100% Dios, porque Él entendió nuestra necesidad de que le conociéramos. Y el ejemplo que siempre doy es: nosotros, para ayudar a nuestros hijos, nos ponemos al nivel de nuestros hijos para que ellos puedan crecer hasta que se convierten en hombres y mujeres preparados, esforzados, ¿verdad? Que son de bien para una sociedad. Pero Cristo dijo: yo necesito enseñarles a caminar en esa relación que Dios diseñó, en esa relación que yo tenía desde el principio para ellos, que ellos caminaran conmigo, que ellos hablaran conmigo, que ellos hicieran sus proyectos con mi consejo, con mis principios, que ellos edificaran a su familia con los principios que yo les he dado para que no se pierdan. Este es el poder de Cristo, Dios mismo, viniendo a nuestro nivel y decir: yo pongo mi vida para que me conozcas. Nadie le quitó su vida a Cristo. Cristo la puso para que tú y yo conociéramos al Dios viviente, al Dios que me podría llevar todos los años y no acabaríamos de describir a Dios, pero que Él vino a mostrar toda la plenitud de la deidad, toda, sin faltar nada, nada absolutamente. Entonces, cuando tú y yo entendemos eso, ahora sí estás listo para ser completo en Él. Estás listo para ser completo en Él, porque la única manera en que tú eres completado por Dios es que Dios sea Dios, y Cristo, Jesucristo hombre, es Dios. Entonces ahora tú tienes, a través de la capacidad de ser hecho uno,
Y si te acuerdas, esa era la oración que decía Cristo, que decía: Padre, yo te pido que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en mí. ¿Me entiendes? Y entonces esta invitación, esta oración que Cristo hizo es porque Él estaba terminando la misión terrestre, pero necesitaba que nosotros entendiéramos que necesitamos estar en Él. ¿De acuerdo? Cuando Pablo dice esto, de que en Él habita corporalmente toda la plenitud, esta es una declaración súper contundente. O sea, no es un poquito de Dios, no es más o menos algo de Dios lo que hay en Cristo. Es toda la plenitud, es contundente y es irrefutable. Porque Jesucristo no es un Dios a medias o un Dios chiquito. Jesucristo es Dios completo. Cuando Él dice deidad, la deidad, eso viene de teotes, del griego. Y yo estaba leyendo ahí que dice que en el Hijo habita toda la plenitud de la deidad absoluta y permanentemente. Jesucristo es Dios absoluto y perfecto. Él es la deidad esencial en la persona del Hijo de Dios. En este mundo, siempre, en la indoctrinación que estamos viendo en las escuelas, en la calle, en los medios, siempre va a ser anticristo. Quiero que alces tus antenas, tú y yo. Lo que está habiendo en el mundo es que todo lo que sea conocer a Cristo no, eso es un rollo, eso es una religión, eso es un fanatismo. Porque el enemigo sabe que de eso depende quiénes somos y a dónde vamos, de que nosotros conozcamos este Dios. El enemigo sabe eso. Y ¿sabes qué? Cuando alguien como el enemigo quiere decir una mentira para que los demás la crean, ¿sabes cómo lo va a hacer? Lo va a hacer agresivamente, va a mentir agresivamente, va a mentir deliberadamente, va a mentir exageradamente. Esa es la manera en la que el enemigo miente. Cuando alguien dice una mentira o está mintiendo acerca de algo, exagera, sobrereacciona, se ofende. ¿Tú has visto en los medios cómo de repente se ponen cosas claras? Decir, oye, tantas situaciones que están pasando sobre todo con la educación de los niños, ¿verdad? Que les quieren enseñar a chiquitos que no saben todavía ni cómo se llaman, ¿verdad? Quiénes son o sea, están en la parte de su formación más esencial y les quieren decir, si tú quieres ser niña, puedes ser niña, ¿eh? O sea, les están poniendo una droga de la carne y es exorbitante el abuso de la mentira sobre de ellos. Y cuando alguien dice eso no es verdad, no, esto es una situación de intolerancia terrible porque el niño tiene libertad de elegir, ¿sí o no? Quiero que lo veas con esta percepción de por qué es así, porque es una gran mentira y una gran mentira necesita una sobrereacción. Así funciona la mentira. Cuando tú confrontas a alguien que está mintiendo, muchas veces se va a ofender, se va a hacer el ofendido para salir con su mentira. No, me ofendiste, no, qué mala onda. Y por dentro hay algo. Sucede, eso sucede porque la carne está puesta para eso. Pero por eso tú y yo nos llenamos del Espíritu de Dios, que cuando está fluyendo en ti, quiere entrar una mentira y ¡fum! Sale, porque está fluyendo en ti el Espíritu de Dios. El consejo, la sabiduría, el poder, la autoridad, el gobierno de Dios está entrando a tu vida, sacando todo este bombardeo de mentiras que hay todos los días. Esto
es lo que estamos enseñándole a nuestros hijos. Y el apóstol Juan, a mí me gusta mucho cómo lo describe Juan también en este entendimiento de que Jesucristo es Dios. Fíjate lo que dice acerca de este espíritu contrario a Cristo en Primera de Juan 4 del 1 al 3, si lo quieres buscar. Primera de Juan 4 del 1 al 3 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. En esto subraya: conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Cuando él está diciendo que Jesucristo ha venido en carne, es que Dios vino en carne. El Mesías del que se profetizaba tantos cientos, casi miles de años antes de que Cristo viniera, había sido profetizado que vendría en carne. Todo aquel que diga que Jesucristo, que el Mesías, que Dios no vino en carne, no es de Dios. No es de Dios. Y entonces ahí es donde tú y yo podemos ayudar a nuestros hijos. Tenemos nosotros un hábito muy común y yo sé que muchos de ustedes lo han comentado también. Cuando ven algo nuestros hijos, alguna situación, pues desde luego no los queremos exponer a situaciones, pero cuando los asalta alguna situación, o vas a ver una película y tú creías que era una película buena y de repente el contenido está todo torcido, y cuando sales, pues a aplicar los lentes del Espíritu, ¿verdad? Ponte los lentes del Espíritu y platicas con tus hijos y les dices: oye, mi hijo, a ver, hija, ¿qué vieron en esto? ¿Qué les parece esto? Y empiezas a hacerlos ejercitar la palabra con la vida diaria. ¿Qué dice la palabra acerca de esto? ¿Verdad? Y entonces ellos empiezan y a lo mejor te contestan mal, a lo mejor se la tragaron todita, ¿verdad? Pero entonces tú les: mira, la palabra dice esto. Y entonces esta es una oportunidad de instruir a tus hijos en la verdad, sin que no veas eso, no. ¿Por qué, papá? ¿Por qué no? El niño: bueno, está bueno, papá. Y al rato, cuando pueda, y va a ver, ¿verdad? No están sus papás. Va a llegar un momento en que tú y yo no vamos a estar atrás de ellos. Pero cuando tú les enseñas a usar la espada, cuando vienen esos dardos y el escudo, ¿verdad? Entonces ellos están listos. Aunque haya broncas en el mundo, aunque la corriente sea contraria, ellos dicen: yo ya sé que mi identidad es con Él, con el Señor, con Jesucristo, que me amó, que me ama y que va a regresar por mí. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El que diga lo contrario es el espíritu del anticristo. Anticristo significa antiunción. Cristo es el ungido. Cristo es el ungido. Y cuando el mundo quiere quitarle a tu relación con Dios la unción de Cristo, que es el Espíritu Santo, que dijo: Él va a dar testimonio de mí. Ese Espíritu Santo va a dar testimonio de mí. Entonces, rechazar al Espíritu Santo sería igual a rechazar a Cristo. Por eso nosotros siempre pedimos: Señor Jesucristo, tú eres el Señor, el gobierno, Espíritu Santo, el mismo Dios. Tú estás aquí moviéndote en nuestra circunstancia, en nuestra vida, y estás transformando todo lo que nuestra carne no puede. Yo te doy permiso, Señor, agita mi corazón,
Hace muchos años, en mis tiempos salvajes, ¿verdad? ¿Alguien tuvo sus tiempos salvajes? ¿Sí? En mis tiempos salvajes, yo me acuerdo que yo conocía del Señor y llegaba un punto en mi vida que yo decía, Señor, estas cosas a mí me gustan, pero yo te pido que me quites el gusto por lo que te desagrada a ti. Esa fue mi oración. Y esto se lo quiero decir a los jóvenes que estén aquí o a los papás que hablen con sus jóvenes, porque sabes que la carne normalmente va a pedir las cosas que son anticristo. La carne las va a pedir. Pero si tú le dices, Señor, yo te pido a ti, te doy permiso, trata mi corazón como necesites tratarlo, para que esas cosas que te desagraden me revuelvan, me hagan sentirme tan incómodo que tenga que parar. Y sabes que el Señor lo hace. Yo soy testigo y yo te puedo dar ese testimonio. Yo hice esa oración muchas veces. Yo tenía buenos amigos de esos cuates, tú sabes, de la carrera, de la prepa, que me la pasaba padrísimo, pero se la pasaban en el inflar, ¿no? Todos los días. Y yo decía, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, pero de repente te empiezas a enredar, ¿verdad? En esas cosas. Y yo cuando hice esa oración me acuerdo que estábamos en un partido, Cruz Azul América, en el Estadio Azteca, en el palco de un amigo, y el reventón estaba lo que daba. Iba perdiendo el América aparte. Entonces imagínense, estábamos echando fiesta y el dueño del palco era americanista. Entonces lo traíamos de bajada, ¿sí? Y nos la estábamos pasando súper bien, pero se empezaron a pasar, ¿verdad? Y llegó un momento que yo no te puedo explicar, que yo me sentía tan bien y de pronto algo me dejó ver lo que estaba pasando ahí. Algo, el Espíritu Santo me dejó ver y me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Son mis cuates, Señor. Pues, luego, ¿quién va a ser el conductor designado? ¿No? Todos los argumentos que te puedas imaginar. Ese día yo salí corriendo y yo no podía explicar ese impulso que me hizo salir de ahí. Y este es un testimonio de una vez. Yo te puedo platicar muchos más. En cosas que son batallas que tú como persona puedes tener. Y le dices, Señor, yo no voy a caer en lo mismo. Yo no voy a reaccionar igual. Voy a huir de esas circunstancias que contristan tu espíritu en mí. Yo no lo pude explicar, pero pasó. Y pasa. Porque el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo es un caballero. Y si tú le das permiso de que Él trabaje tu vida, Él lo va a hacer. Sí, fui obediente y me salí, porque pude haber no salido, ¿verdad? Pude haber dicho, no hombre, no pasa nada, me voy a quedar, está a gusto el ambiente, aparte está perdiendo el América, ¿verdad? Perdón, espero que no haya ninguna, no, Chuy es bien americanista, perdón, Chuy. Pero pareció un momento muy bueno, ¿sí? Pero el Señor es capaz de poner en tu corazón el agradarlo a Él. Eso ya no sale de tu naturaleza. Cuando tú empiezas a conocer a Dios, cuando tú empiezas a orar con Él, a clamar, dice que pones en las columnas de tu casa y en los dinteles de tus puertas, lo que sostiene tu vida, está la palabra sosteniendo tu vida. Y entonces dices, cuando esto quiere agraviar lo que me sostiene ahora, lo que yo he recibido del Dios que me hizo, que me ama, que tiene un plan para mí, para mis hijos, para mi descendencia, entonces tú dices, no más. Tomas tú una decisión y luego viene el Espíritu Santo y te da un impulso. Alguien aprendió a andar en bicicleta con su papá, yo me acuerdo que me llevaba, y yo le decía, papá, ¿me estás agarrando? Y me decía, sí, sí te estoy agarrando. Sí te estoy agarrando. Papá, pero me estás agarrando, sí, sí, sí te estoy agarrando. Y ahí íbamos.
Pero no me sueltes, papá. No, 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 no. Y de repente, papá, me estás agarrando. Y él iba atrás. Sí, te estoy agarrando, con las manos atrás. Ok, papá. Iba solo. Me encantó cuando aprendí a andar en bicicleta. Pero yo me acuerdo cómo me enseñó mi papá. Y fue una bendición. Y después, cuando he conocido el corazón del Padre que me ama, digo, Señor, si te viniste a poner a mi nivel, enséñame a usar la bicicleta espiritual. No me quiero caer, Señor. Y cuando tú estás andando, Él está contigo y te dice, vas solo, hijo, ya voy contigo, te estoy escoltando, pero tú ya estás andando en la fe. ¿De acuerdo? Tú y yo estamos completos en Él. Tú y yo estamos completos en Él. Por eso te tienes que llenar de Él. Por eso tus hijos tienen que aprender a llenarse de Él. Por eso tus nietos tienen que aprender a llenarse de Él. Porque no hay solución para el mundo si no es Cristo, el Dios vivo, el Dios altísimo, el Dios poderoso, el Dios de pactos. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él,